alabanza. Es digno de toda honra, toda gloria y toda alabanza, nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Dice que Él perdona todas nuestras rebeliones. Él perdona todos nuestros pecados. Amén. Yo no sé cómo viniste hoy, hermano o hermana. No sé cómo te encuentras tú que nos ves a través de la transmisión. Pero es necesario que nos presentemos a Dios y nos pongamos a cuentas con Él. Así que les invito a que se pongan de pie, ahí donde estás, cierres tus ojos y pidamos perdón al Señor, hermanos. Yo sé que muchas veces fallamos, todo el tiempo estamos fallando delante de Dios, pero es necesario que nos presentemos delante de Dios con un corazón arrepentido y humillado delante de su presencia. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, Señor, porque eres misericordioso, Señor. Y en esta hora nos presentamos delante de ti, confesando nuestra falta, nuestros pecados, Señor. Tú, mejor que nadie, conoces la vida, conoces los pensamientos, conoces el corazón de todos los que estamos aquí presentes en esta mañana y de los que nos ven a través de la transmisión, Señor. Te pedimos que tú pases por alto todas nuestras iniquidades, borres todas nuestras rebeliones, Señor, y que en esta hora podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra, Señor. Abre los corazones, Padre, quita toda distracción en el nombre de Jesús. Toda oposición, Padre, todo enojo, todo coraje, toda ira, toda preocupación, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, que tu palabra, Señor, entrará en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y que no vamos a regresar igual que como llegamos, Padre. Seremos bendecidos por tu palabra en esta hora. Padre, pon carbón encendido en mis labios, Señor, y que lo que en esta mañana se ha predicado sea solamente tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues pueden tomar sus lugares. Gracias, amados hermanos que están aquí presentes. De verdad que nos llena de gozo verles otra vez, recibirles. Gracias a Dios por sus vidas. Si hoy están aquí, significa una cosa. Es que Dios les dio la oportunidad de estar vivos y de estar en este lugar. Amén. Entonces, si Dios ya nos dio la oportunidad de estar vivos y de estar en este lugar, pues tengamos ese corazón para agradecerle, esa disposición para escuchar el mensaje de su palabra. Amén. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de la restauración de la oración eficaz. Hermanos, valoramos mucho el esfuerzo que hacen de asistir el domingo al Señor. Ustedes saben que cuando ustedes vienen a alabar a Dios, están glorificando, santificando el día domingo. Eso significa santificar el día domingo, dedicarlo al Señor. Amén. Hoy por la mañana vino nuestro albañil, porque están trabajando allá atrás, y la verdad que sí nos sentimos incómodos de que viniera a trabajar. De hecho le dijimos, ¿saben qué? A las 11 tenemos servicio, así que lo ideal hubiera sido que pues no trabajara, ¿no? Y sí adelantó un poquito, pero realmente, hermanos, el domingo es para servir al Señor. El domingo es dedicarlo al Señor, dedicarlo a la adoración. Y bueno, ya terminó lo que tenía que hacer y ya se fue, ¿no? Pero es importante que nosotros entendamos, hermanos, que santificar el domingo es dedicarlo al Señor, dedicarlo a la adoración a Dios. Y Dios, hermanos, honra a quienes le honran. Amén. Si tú no le honras en su día, el día que celebramos la resurrección de Cristo, pues simple y sencillamente no vas a recibir bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él honra a quienes le honran. Y si tú le honras hoy, significa que Dios te va a honrar. Amén. Gloria a Dios. Hay una lectura que se encuentra en 1 Samuel 2:30 y dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí
perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando Samuel declaró esta palabra en 1 Samuel 2:30, es porque el Señor le había hablado al profeta Elí. Elí era un profeta, era un sacerdote que tenía hijos que se dedicaban también al oficio del sacerdocio. Y resulta, hermanos, que estos hombres, por el hecho de que su padre fuera sacerdote, pues ellos por herencia traían también el sacerdocio, pero no estaban ejerciendo el sacerdocio correctamente. Ellos estaban haciendo pecado o cometiendo pecado en el templo, robándole a las ofrendas que eran del Señor. Ellos lo estaban robando, ellos estaban haciendo ricos del dinero del templo, estaban haciendo y obrando mal. Y un día el Señor se le presenta al profeta Elí y le dice, fíjense que dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué significaban estas palabras que Dios le estaba diciendo al sacerdote? Por generaciones en generaciones, desde Aarón hasta toda su descendencia, habían sido los sacerdotes de la casa de Israel. Pero lo que estaban haciendo esos hijos de este sacerdote estaba mal delante de los ojos de Dios. Y le dijo, ¿sabes qué? Como tus hijos no me están honrando, yo tampoco los voy a honrar. Y si yo había prometido, dice, por tanto Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. La promesa que Dios le había dado a ese profeta se la quitó en ese momento el Señor. Dijo, no, yo había prometido que tu casa iba a servirme, pero lo que están haciendo tus hijos no lo apruebo. Y si ustedes dan la lectura a 1 Samuel, hermanos, se van a dar cuenta a quién eligió el Señor para que adorare en su templo. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos a quién estamos dando honra. ¿Le estamos dando honra al Señor? Si no estamos honrando al Señor, es necesario que hagamos un alto y dediquemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación al Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, para prepararnos para honrar al Señor es necesario de la oración. Y la oración eficaz, hemos visto en esta semana en el Hogar de Esperanza este tema precisamente. Y hablábamos que la oración que Dios contesta, esa es la oración eficaz. ¿Y cómo podemos saber cuándo es una oración eficaz? ¿Cuáles son los requisitos de la oración eficaz que Dios contesta? Bueno, hermanos, esto se encuentra, vamos a tener los siguientes puntos que vamos a ver en la diapositiva, que el primer punto es, la oración eficaz es la oración específica. Y en 1 Samuel 1:11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Una oración eficaz es un modelo como el que hizo Ana, la madre del profeta Samuel. El profeta Samuel fue quien quedó en lugar de Elí.
Acuérdense, Elí era quien tenía los hijos que no estaban honrando a Dios. Entonces Dios elige a Samuel para que sea el sacerdote. Pero la historia de Samuel, que es muy hermosa, dice que Ana no podía tener hijos. Y le pide al Señor la oportunidad de ser madre. Pero escuchen el modelo de la oración de Ana. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, es decir, lo que Ana sentía en su corazón, que era que no podía tener hijos, y ella quería tener hijos. Dice, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué? Un hijo varón. La oración específica es eficaz. Le pidió un hijo, no le dijo, dame hombre o mujer, cualquiera de las dos cosas, yo voy a ser feliz. Seguramente sí iba a ser feliz Ana, si le daba una niña, pero fue específica, dijo, dame un hijo varón. ¿Por qué un hijo varón? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué significaba eso? Que Ana le estaba diciendo al Señor, Señor, yo quiero un hijo, pero quiero un hijo que sea varón para que sea un servidor tuyo, un sacerdote. Entonces la oración de Ana, hermanos, es una oración específica. ¿Qué es lo que tú quieres pedirle al Señor? ¿Qué es lo que le has estado pidiendo al Señor y que no has visto respuesta? ¿Será que le estás pidiendo de manera específica? Le estás diciendo, Señor, yo quiero esto, así, 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 y lo quiero para esto. ¿Se lo estás pidiendo de esa manera? Si no está siendo específica tu oración, te invito, hermanos, a que reflexiones en que no solamente pedir por pedir, sino pedir con un propósito. Pedir con un propósito. Hay muchas oraciones que son en vano, porque no somos específicos en lo que estamos pidiendo a Dios. Por lo mismo, nunca sabremos si Dios contestó o no, porque nosotros mismos no sabemos qué estamos pidiendo. Quizás Dios ya hasta te respondió tu oración, pero como no fuiste específica con lo que tú le pediste a Dios, nunca vas a saber que Dios ya te respondió. Amén. Entonces, muchos dicen, Dios ya sabe mi necesidad, ¿para qué voy a orar? Dios, sí, hermano, Dios sabe, Dios conoce nuestras necesidades. Y muchos dicen, ¿para qué voy a orar si ya Dios lo sabe? No, hermano. A Dios le agrada que le pidamos en forma específica, clara, concisa. ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Qué es la aflicción de tu corazón? ¿Qué es lo que está en tu corazón que tú anhelas con todo tu ser? Pues sé específico, mi hermano. Otro punto que vamos a ver sobre la oración eficaz es que antes de tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué es ponernos a cuenta con Dios? Está en Daniel 9:20. Y esta predicación ya la tuvimos hace algunas semanas y dice la lectura ahí en Daniel 9:20, aún estando hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. No pierdan de vista esto. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Verso 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién es Gabriel? Era el ángel del Señor. Dice que el ángel del Señor se le apareció, dice, aún cuando estaba orando. Amén. Y el verso 22 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. He venido para darte sabiduría y entendimiento. Luego el verso 23,
al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le dice, y al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y vamos a volver al verso 20. Dice, al principio. ¿Y qué estaba haciendo al principio? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué entendemos con esta palabra? Que si nosotros no confesamos nuestros pecados, si no nos ponemos a cuenta con Dios, a cuenta es como cuando tú debes algo y quieres pagar. ¿Cómo vas a pagar si no sabes cuánto debes? ¿Cómo te van a cobrar si no sabes quién te va a cobrar cuánto le debes? Ponerse a cuenta de Dios y decir, oye, hermana, yo le debo unas empanaditas, dígame por favor cuánto le debo. Hermano, no es tanto. Lo voy a pagar porque ya sé cuánto debo y ella sabe cuánto debe. Con el Señor es lo mismo. Al Señor le debemos todo, pero si sabemos que hemos pecado contra Dios y que le hemos fallado contra Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos cuenta con Dios. Amén. Porque si no lo hacemos, pues no va a pasar nada. Pero como Daniel dice que estaba confesando su pecado y el pecado de su pueblo, dice el ángel Gabriel, desde el principio ya había sido escuchado tu ruego. ¿Por qué? Porque hubo confesión. Amén. Hubo confesión. Amén. Antes de pedirle nada al Dios omnipotente, Daniel confesó su pecado y el pecado de su pueblo Israel. Hermanos, es muy importante aquí aclarar. La salvación es personal. Pero si tú tienes hijos, cuando ores por tus hijos, cuando pidas a Dios por tus hijos, dile al Señor, Señor, perdona mis pecados y perdona si mis hijos te han ofendido, si mis hijos han pecado contra ti. ¿Saben quién hacía esa oración? Un varón llamado Job. Todos los días se levantaba por la mañana, ofrecía sacrificio al Señor y oraba por él, pero también oraba por sus hijos. Y decía, Señor, si mis hijos te han ofendido, si mis hijos han pecado contra ti, perdónalo. Porque eso es pedir misericordia por Dios. A lo mejor tu hijo ni se va a acordar de Dios en todo el día, pero tus oraciones no van a caer en saco roto. Amén. El arcángel Gabriel fue enviado por Dios para decirle a Daniel que desde el principio de sus oraciones o ruegos fue dada la orden de darle la respuesta a Daniel sobre su petición. Amados hermanos, es de suma importancia que entendamos que muchas oraciones no son contestadas por Dios porque hay pecados en nuestra vida que estorban. Las respuestas por parte de Dios a nuestras oraciones no van a llegar si nosotros no nos hemos puesto a cuentas con el Señor. Es importante que entendamos que la mayoría de las promesas de Dios tienen condiciones. Y estar a cuenta con Dios y con nuestros hermanos es una de ellas. Amén. Hermanos, hay muchas promesas en la Biblia. Amén. ¿Cuántos saben que hay promesas en la Biblia? ¿Cuántas han leído esas promesas? ¿Cuántos han dicho, esta promesa yo la tomo, es para mí? Pero esa promesa nunca va a llegar si no nos ponemos a cuentas con Dios. Amén. Amén. Salmo 66, del 18 al 20 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Amén. Esta es una forma de cómo oraba el salmista, hermanos. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me había escuchado. Es decir, si yo no hubiese confesado mis pecados, el Señor no me hubiera escuchado. Y luego dice, mas ciertamente que me escuchó
Dios atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Ya conocemos dos pasos importantes de la oración eficaz. Y la primera era ser específico. Y la segunda es ponernos a cuentas con Dios. Así es, ponernos a cuentas con Dios. El tercer punto que vamos a ver es la oración eficaz es sin vanas repeticiones. Y eso es algo que veíamos esta semana en el Hogar de Esperanza. Mateo 6, del 6 al 8 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué son las vanas repeticiones? Por eso nosotros como iglesia cristiana, iglesia evangélica, no le llamamos rezo. Un rezo, ¿qué es? Un rezo es una repetición de varias oraciones. Entonces, estás orando, estás rezando y dices una oración sobre otra oración, sobre otra oración, en la misma oración, en la misma oración, y la repites no sé cuántas veces, pero Dios está en contra de eso. Porque Dios dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Cuando uno usa vanas repeticiones, estamos imitando lo que hace la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros conocemos a Dios, y Dios es nuestro Padre, y Dios es nuestro amigo. Amén. Dios es nuestro Salvador. Dios es fiel, hermanos. Amén. Amén. Y el punto 4 dice que la oración eficaz es cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Vamos a ver qué dice Mateo 26, 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién decía estas palabras? ¿Quién decía estas palabras? Jesús. Momentos antes de su crucifixión. ¿Recuerdan que se fueron a orar? Fueron a velar al Monte de los Olivos. Y ahí, cuando hubo el momento en que el Señor dice que estaba orando, el Señor le dijo al Padre Celestial: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la oración modelo del Padre Nuestro que hagamos y pidamos la voluntad de Dios. Muchos cristianos han sido engañados por falsos predicadores que enseñan que podemos conseguir de Dios todo lo que queramos con tan solo pedirlo, y que con la perseverancia podemos torcerle la mano a Dios hasta que diga que sí en nuestra oración. Pero eso es falso. Muchos predicadores dicen: no, Dios te lo va a conceder, Dios te lo va a conceder. Hermano, yo no puedo a ustedes asegurarles que Dios les va a responder su oración, porque yo no conozco sus intenciones de usted, ni la petición que le está haciendo al Señor. Amén. Porque si lo que ustedes están pidiendo es algo a su favor, por su carne, y no a la voluntad de Dios, pues Dios no se lo va a conceder. Por eso tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad del Señor. Jesús le rogaba al Padre. Si hubiese otra forma de salvar al mundo, Jesús sabía que Él iba a sacrificar su vida por el Señor.
Jesús sabía que iba a entregar su vida y que iba a morir en la cruz y que iba a ser castigado, molida su carne, triturados sus huesos. Por eso él decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Jesús, hombre, estaba diciendo: Señor, lo que voy a padecer, sé lo que voy a padecer. Pero él dice que no fuera tomada la copa amarga de la cruz, pero que no se hiciera como él quisiese, sino conforme a la voluntad de su Padre. Amén. Jesús en su lado humano se rehusaba a ser crucificado. Sin embargo, cuando su Padre le mostró que tenía que ir a la cruz para salvar a los pecadores, Jesús aceptó la voluntad de su Padre de morir en la cruz para redimir a los que creyeran en Él. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, a veces la voluntad de Dios va a ser opuesta a lo que tú quieres, a lo que tú esperas, a lo que tú estás pidiendo. Ya sea porque no sabes bien lo que estás pidiendo o pides algo en contra de lo que dice su palabra. Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. A veces creemos que es lo mejor para nosotros. Pensamos que es lo mejor para nosotros. Pero nunca le pedimos al Señor que nos revele qué es lo mejor para nosotros. ¿Acaso ustedes ya le han dicho: Señor, qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Quiero conocerla? Seamos sinceros, ¿le hemos preguntado? Por lo menos esta última semana. No, ¿verdad? Pero queremos que Dios conceda nuestros deseos, nuestras peticiones, sin decirle: Señor, si es tu voluntad, concédeme lo que te estoy pidiendo. Otra razón porque a veces Dios no contesta es porque pedimos solo para nuestros deleites carnales. Vamos a ver qué dice Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nada más nos cae un dinerito y lo primero que hacemos es, ¿verdad? No está mal, hermano, que te des un gusto, que te des. Pero el problema es que sabes que ahorita los tiempos son difíciles y no pensamos en que a lo mejor ese dinerito, si lo invertimos bien, nos pueda rendir un poco más, ¿verdad? Si pedimos algo que nos será ocasión de caer o que deshonra a Dios, claro que estaremos pidiendo mal. Recuerden que la oración eficaz es pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. A lo mejor tú le estás pidiendo un carro último modelo, un carro deportivo, que levantan hasta por ahí de los 200, 300 kilómetros por hora. Pero no sabes que a lo mejor eso es para muerte y no para vida. Y Dios no te lo va a dar porque sabe que nada más te sientes ahí, le vas a meter al acelerador y lo más seguro es que te mates. Entonces, ¿será que le vamos a pedir un auto último modelo al Señor porque es su voluntad? Quizás no sea la voluntad de Dios. Eso es un ejemplo, no le estoy diciendo que no pidas un auto último modelo. Si Dios quiere y se lo concede, se lo va a dar. Yo no estoy diciéndole que no pidan. Se vale pedir, hermano. Dios es el Todopoderoso para hacerlo. Pero lo que le pidas, dile al Señor: Señor, si es tu voluntad, concédemelo. Muéstrame si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, ni te lo voy a pedir. Si es para mi mal, ni te lo voy a pedir. Si es para que yo me pierda, olvídate que no te lo voy a pedir. Por eso tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad. Amén. Otro punto importante para la oración eficaz es el punto 5, que dice:
La oración eficaz es cuando pedimos ¿qué? Otra vez, vamos a repetir. La oración eficaz es cuando pedimos creyendo. Amén. Esa es la palabra clave. Y está en Marcos 11:24. Y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ojo, vean el orden. Primero, tenemos que pedirle al Señor ¿qué? El primer punto, específicamente. El segundo punto, ponernos a cuenta con Dios, confesar nuestros pecados. Tercer punto, sin vanas repeticiones. No le digas tanto choro al Señor. Tú ve directo y dile: Señor, mira, yo estoy así, me siento así y necesito esto. Al Señor no le gusta el choro, al Señor le gusta que tú seas directo con Él. El cuarto punto, pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando ya pedimos conforme a la voluntad de Dios, el quinto punto es pedir creyendo. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otro ingrediente principal para la oración eficaz es tener fe o creer en Dios. Otro texto dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando te acerques a Dios debes de creer, primero, que Dios existe. Segundo, que Dios es todopoderoso para escucharte y para hacer su voluntad. Pero lo que tú pidas, créelo con fe. El Señor Jesucristo nos manda que todo lo que pidamos orando debemos creer que lo recibiremos y vendrá. Este versículo lo usan muchos para demostrar que todo lo que pidamos con fe lo recibiremos. Pero no olvidemos el punto anterior. ¿Y cuál es el punto anterior? Su voluntad. Si es conforme a la voluntad de Dios, ten por seguro que Dios te va a conceder esa oración. Amén. Al final, hermanos, tenemos que pedir que se haga la voluntad de Dios respecto a nuestra oración. Debemos pedir bien. Es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, porque si pedimos algo en contra de la palabra del Señor, jamás lo recibiremos. Otra vez. Porque si pedimos algo en contra de la palabra del Señor, jamás lo recibiremos. Y la otra cosa que hay que recordar es que no debemos pedir para gastar en nuestros deleites carnales pecaminosos. Le estás pidiendo a Dios un auto, ¿para qué lo quieres? ¿Es para trabajar en la obra del Señor? ¿O para irte los domingos a la playa, echarse tus micheladas? ¿Estás pidiendo una casa? ¿Para qué la quieres? ¿Para servir a Dios? Estableciendo un grupo de esperanza en tu casa, diciéndole al Señor: Señor, yo quiero mi casita, pero yo en mi casa ahí voy a tener un hogar de esperanza. ¿O lo quieres? Aquí está bueno el lugarcito para unas carnes asadas con mis cuates. ¿Dejarás de asistir a la iglesia porque ahora te preocupa quién cuidará tu casa? Ya no voy a ir a la iglesia porque como mi casa está tan bonita, no voy a decir que vayan a entrar y me la vayan a robar. Pues no voy a la iglesia, mejor la veo por Facebook. No, hermano, Dios tiene cuidado de todo cuando es su voluntad. Amén. Si Dios te va a conceder tu casita, Dios lo va a hacer. Pero acuérdate, pedirle conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Recuerda que debemos glorificar a Dios en todo y con todo. La oración eficaz es la que pide con fe en el poder y la gracia de Dios. La oración eficaz es la que pide con fe
en el poder y la gracia de Dios. Señor, yo creo que tú eres poderoso para darme lo que te estoy pidiendo. Y sé que, aunque yo te lo pida y no lo merezca, tú me lo vas a dar. Porque la gracia que es un regalo no merecido. Nunca pienses que tú te mereces todo. Delante de Dios, hermanos, no merecemos nada. Y todo es por su gracia. No te creas en las cosas de Dios, no te creas suficiente ni autosuficiente. No te creas que eres lo más importante, sino el más importante aquí, ¿quién es? Es Dios. Amén. Lo más importante aquí es Dios. No busquemos reconocimiento del hombre, busquemos el reconocimiento de Dios. Amén. Amén. Los que tienen fe se atreven a pedir cosas imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Por ejemplo, Josué le pidió a Dios que parara el sol por casi un día entero, y Dios atendió a la oración de Josué porque lo hizo con fe y para la gloria de Dios. Si no vas a pedir con fe, evítate gastar tu tiempo con vanas repeticiones. Santiago 1, del 6 al 8 dice, este libro de Santiago es tremendo para el crecimiento cristiano, hermano. O sea, si ustedes quieren crecer en el Señor, léanse Santiago. Está duro Santiago, pero es de crecimiento para sus vidas. Santiago 1, 6 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo son las olas del mar? No sé, a mí me gusta ir a la playa y cuando veo las olas del mar, pareciera que como que es la misma ola la que va y viene, la que va y viene, la que va y viene. Como, dice, nunca se va a parar eso, ¿no? Pues muchas veces somos así, como esa olita del mar. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Es decir, que un día dice, no, yo sí creo que Dios me va a escuchar, yo sí creo que Dios va a escuchar mi oración. Pero luego dice, no, Dios no me va a escuchar. Y luego el día siguiente, según como amanezca, no, Dios sí me va a escuchar. Pero ya lo hicieron enojar, no, Dios no me va a escuchar. Ese es un hombre inconstante, una mujer inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, hoy sí voy a la iglesia, hoy no voy a la iglesia. Hoy sí tomo el estudio, hoy no tomo el estudio. Hoy sí voy a orar, hoy no voy a orar. Hoy sí voy a servir, hoy no voy a servir. Hermanos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque si es así en la casa del Señor, ¿cómo creen que va a ser en su casa? Igual. El reflejo de lo que somos en lo espiritual es un reflejo de lo que somos en lo físico. ¿Cómo eres tú? ¿Estás cuidando tu vida espiritual? ¿Estás orando? Eso se va a ver reflejado en tu vida. Cuando hay fe en Dios, hay perseverancia en la oración hasta obtener una respuesta. Pero cuando la fe es débil, pronto dejamos de orar sobre la petición que estamos haciendo. Si eres inconstante en todo lo que haces, significa que no tienes fe en Dios. La constancia es una evidencia de fe. Ustedes conocen la historia de Abraham. Y a Abraham le dijeron que iba a ser padre de naciones, padre de multitudes, y que su descendencia iba a ser como la arena del mar. ¿Cuántos granulitos de arena tiene el mar? Infinito, ¿verdad? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Bueno, cuando no hay luz puedes ver las estrellas, porque cuando hay luz no puedes verlas, ¿verdad? Pero cuando está todo apagado y todo oscuro, ¿cuántas estrellas? ¿Has intentado contar las estrellas? Son infinitas. Y esa fue la promesa
de Dios para Abraham. Y Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque Abraham ya era un anciano cuando el Señor le dio la promesa que iba a ser padre de naciones. Y su esposa era anciana y no tenían hijos. Pero ellos creyeron la promesa de Dios. Porque la promesa de Dios permitió que esa promesa llegara hasta el día de hoy con nosotros. Nosotros somos hijos de la promesa, no porque hayamos nacido del pueblo de Israel, sino porque aquel israelita que se llamó Jesús de Nazaret dio su vida por ti y por mí y nos hizo sus hijos. Amén. Amén. Y hoy somos herederos de esa promesa. El punto número 6 dice: la oración eficaz es perdonar si alguien nos ofendió. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Eso es lo que dice Marcos 11:25. La falta de perdón siempre será un estorbo para una oración eficaz. No solamente es que tú le pidas perdón a Dios y le digas: Señor, perdóname porque yo cometí pecado contra ti, yo me enfadé con mi mamá, me enfadé con mi hermana, me enfadé con mi hermano, me enfadé con mi patrón. Sino es pedir perdón y perdonar si nos ofendieron. Porque muchas veces dicen: no, yo no le tengo rencor, pero no le has ofrecido el perdón. La falta de perdón siempre será un estorbo para una oración eficaz. No tenemos derecho a pedir perdón a Dios por nuestros pecados si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los que nos han hecho mal. No importa el tamaño ni la cantidad de males que nos hayan hecho. Nunca se compara con nuestras maldades que hemos cometido delante de Dios, quien a pesar de todo nos ha perdonado. ¿Cuánto mal te han hecho? Pero ¿cuánto mal has hecho tú delante de Dios? Nunca compares, hermano. Nunca digas: ese es un pecador, o ese no tiene perdón de Dios. ¿Quién eres tú para decir que no tiene perdón de Dios? Para que tu oración sea eficaz, tienes que estar en paz con Dios y con tus prójimos. La falta de perdón siempre será un estorbo para que Dios conteste nuestras oraciones y acepte nuestra adoración. Vamos a leer Romanos 12, 18 a 19. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te deben algo? Dios se va a encargar de él. Perdona, hermano, hermana, perdona. Y entrégaselo al Señor. Señor, tú sabes que me han herido, que me han lastimado, pero tú quieres quien vas a dar el pago. Tú encárgate de ese asunto. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, los conflictos no resueltos entre esposos, entre hermanos, son un estorbo para que nuestras oraciones sean eficaces. Si tú no estás tratando bien a tu esposa, si tú no estás tratando bien a tu esposo, si no estás tratando bien a tu hermano o a tu hermana, a tu hermanita, Dios no va a escuchar tu oración, hermano. No podemos ser, como dicen,
candil en la calle y oscuridad en la casa. Tenemos que ser, hermanos, mansos, Pero no mensos. amorosos. Dice manso, pero no menso. Dice no. Porque en el verso anterior dice, mía es la venganza y yo daré el pago. Hermanos, la gente cree que muchas veces somos tontos. Parecemos, ¿no? Pero no somos tontos. Creen que somos tontos y creen que no nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Pero como hija y como hijo de Dios, ya no te toca a ti dar justicia o juzgar, a repartir justicia, porque nos encanta repartir justicia, ¿verdad? Tú me necesitas, tú me la pagas. Pero con el Hijo de Dios, con el cristiano, ya no es así. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré ¿qué? Pago. El pago. ¿Qué te hicieron? Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de eso. Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo no entendía este versículo, sinceramente, yo lo entendí en Villahermosa en una predicación. Dice el verso 26, si se enojan no pequen y no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Dice aquí, en la versión Reina Valera, airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no había leído la otra versión, pero yo decía, ¿qué es que se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Qué es ponerse el sol? Yo no había entendido esto. Dice, ¿por qué dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Es decir, si leemos la versión anterior, la nueva versión, dice, si se enojan, no pequen y no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Es decir, que no esperen a que llegue la noche sin haber perdonado. No esperes a irte a dormir a la cama sin haber perdonado, sin haber pedido perdón. ¿Sabe que muchas veces nosotros cometemos el error de acostarnos enojados con nuestras esposas o con nuestros esposos? Y eso está mal, hermanos. Delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ¿Te peleaste con tu hermano o con tu hermana? No te vayas dormido sin haberle pedido perdón o sin haber perdonado. ¿Te peleaste con tu mamá o con tu papá? No te vayas a dormir sin pedirle perdón o pedir perdón. Porque ¿saben qué? ¿Y si esa noche el Señor se lo lleva? ¿Cómo va a estar tu corazón? ¿Saben que muchos se quedan, les llega la muerte durmiendo? Y cuando amanecen, ya no está. Si nos enojamos con nuestros abuelos, hermanos, tengamos la humildad, porque eso es humildad, la humildad para reconocer cuando fallamos. Y muchas veces no somos humildes para reconocer nuestros errores. Y sabemos que estamos mal y nos lo dicen, pero no lo reconocemos. Tenemos que ser humildes para reconocer cuando fallamos, para decir, ¿sabes qué? Sí me equivoqué. Sí me equivoqué. Si queremos respuestas de parte de Dios, debemos tomar en cuenta todas estas cualidades de la oración eficaz. La oración que Dios contesta es la oración que va dirigida conforme a la voluntad de Dios. Recordemos una vez más, amados hermanos, que todas las promesas de Dios tienen condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Todo lo contrario a lo que vimos hoy. Si tu oración
no es específica, no la va a escuchar Dios. Si no te pones a cuentas con Dios, no la va a escuchar Dios. Si usas vanas repeticiones queriendo apantallar a Dios con tus bonitas palabras, no la va a escuchar Dios, porque no está naciendo de tu corazón. Si pedimos sin pedir que sea la voluntad de Dios, Dios no va a escuchar esa oración. Si pedimos, hermanos, pueden orar por mí, pero yo no oro porque yo no creo que voy a sanar. ¿Tú crees que Dios va a escuchar la oración de tu hermano si tú no crees que Dios no te va a sanar? Porque es muy fácil decir, oren por mí, hermano, o oren por aquella persona, pero tú no estás orando. ¿Cómo crees que Dios te va a escuchar? Y el último, si no perdonamos a quien nos ofendió o no pedimos perdón, ¿ustedes creen que Dios no va a escuchar? Hermanos, la próxima vez que le pidas algo a Dios, recuerda todas estas características para que tu oración sea contestada. Sería muy bueno que hayas anotado y las pongas en un cuadro en el lugar donde tú oras. Y cuando vayas a orar, recuerda cómo debes de orar. Y si algo te hace falta, te levantas en ese mismo momento y lo haces. Amén. Y si aún no has creído en Jesús, entrégale tu vida al Señor. Clama a Él y verás cómo cumplirá su buena voluntad en ti. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y aquellos que nos ven a través de la transmisión y nunca han hecho la oración de fe, nunca han pedido perdón a Dios, este es el momento para pedirle al Señor que el Señor les salve. Si tú quieres reconciliarte con el Señor porque has caminado un tiempo lejos de Él y has hecho tu voluntad y no la voluntad de Dios, pídele perdón a Dios. Dios está dispuesto a escucharte. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Señor, en esta hora confieso, Señor, todos mis pecados. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he caminado, Señor, en pecado, Señor, todo este tiempo. Sálvame, Padre. Sálvame, Señor. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mi pecado, restaura mi vida. Hazme una nueva criatura, Señor. Y ayúdame a caminar a partir de hoy conforme a tu voluntad, Jesús. Y no permita que me aparte nunca de tu camino, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora yo quiero reconciliarme contigo. Porque he caminado, Señor, sin ti durante mucho tiempo. Porque he hecho mi voluntad y no he hecho tu voluntad. Hoy lo confieso, Padre. Perdóname, Señor. Perdóname porque he ofendido y perdóname también porque me han ofendido y mucho tiempo he guardado rencor. Confieso y suelto el perdón en el nombre de Jesús. Y te pido que me ayudes a retomar mi vida espiritual, a orar todos los días, mañana, tarde, noche, a congregarme, Señor, a tomar mis estudios, Señor. Ayúdame, Padre, a caminar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Si tú has hecho alguna de estas dos oraciones, ya sea de reconciliación o has aceptado al Señor, te invitamos a que te acerques con nosotros al finalizar el culto o nos escribas a través de la transmisión en los comentarios para poderte contactar. Y vamos a entonar esta adoración. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor. Amén.